mi nombre es Leyandra Oreña de Condominios RD y aquí estamos en su podcast de condominio. Damos la bienvenida hoy al señor Juan Ventura, ingeniero en sistema y un amigo muy querido por esta servidora. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Leyandra, por la invitación. Bueno, Juan, hoy vamos a hablar de los espacios comunes. Señores, hay que saber bien cuáles son los espacios comunes dentro de mi residencial. Y yo aquí, Juan, quiero introducir este tema apoyándome en lo que dice la Ley 5038 sobre condominios en República Dominicana, de cuáles son los espacios comunes. Porque hay muchas personas que entienden que mi parqueo es mío y yo en mi parqueo yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. El parqueo es un espacio de uso privado, pero está en el espacio común, es de uso privado y pertenece inclusive a usted, porque ya en mi título de propiedad mencionan que yo tengo uno o tengo dos parqueos, y luego de la promulgación de la ley 108-05, ahí pues ese espacio de parqueo inclusive hasta me dice qué metraje tiene. Pero tenemos que estar claros de que la azotea, los patios, los parqueos, los muros del edificio. Por eso es que se habla mucho cuando tenemos una filtración en nuestros apartamentos, que hay que determinar si esa filtración viene del apartamento de arriba o viene de una conexión común que tengo en el edificio. Esos muros que muchas veces se da, y es lamentable, en esos edificios donde uno ve que el tercer piso pintó, pero el segundo piso no está pintado. Eso se ve tan triste porque da de notar la mala convivencia que hay en ese condominio. Así es. Entonces, yo entiendo que este tema es sumamente importante, de que nosotros conozcamos nuestros espacios comunes, el cuidado que tenemos que tener con ellos. Y de la mano de Juan, que tuvo la oportunidad de presidir en su comunidad, en la junta directiva, y yo quiero que él me hable un poquito de cómo él llegó a ser el presidente de esa comunidad, cuánto tiempo estuvo y cuáles fueron los logros que usted tuvo en ese lapso de tiempo. Ok, gracias. Mira, yo me introduje en esto porque en una ocasión, yo soy, como dice, yo soy del área de sistema, nada que ver con condominio, pero condominio al fin, ¿no? Claro. Yo me introduje porque en una ocasión una persona me recomendó un cliente y ese cliente estaba en una plaza. Entonces yo fui a ponerle un sistema de facturación y por el mismo problema de que hay cosas que no se dan bien, ella decidió tomar la administración de la plaza. Y entonces ahí me llamó y me dijo que quería que yo le hiciera un pequeño sistema para ella cobrarle a la... Eso fue en el año 98, hace unos días de eso. Entonces ahí empecé yo a entender, a conocer sobre condominio. Que ahí, ya usted vivía en un apartamento, ¿verdad? No, mira, vivía en casa. Ahí voy a hacer una salvedad. Yo todavía, yo me crié en una casa, o sea, en el ensanche Evaristo Morales. Yo no sabía nada de lo que era el problema de condominio, nada de eso, sino que ahí empecé a conocer de cero. Pero, lógicamente, después que nosotros vendimos esa casa, compré en un condominio, entonces se dio básicamente la misma situación. O sea, que alguien tiene que administrar. Claro. Ahora bien, yo recomiendo... Y un paréntesis ahí, Juan. ¿Qué lo hizo pasar de casa a apartamento? ¿Por qué tomó la decisión de comprar en apartamento? Mira, yo creo que las etapas se queman. Eso es lo que estaba en el momento. En una civilización hay dos formas de vivir. O sea, o tú vives en una casa o tú vives en un condominio. Porque las demás otras formas son hacinamiento y eso no... Claro. Eso es por pobreza, eso no es lo recomendable. Entonces, todo el que sale de ahí, de la pobreza que se puede superar, va a ir a una casa o a un condominio si está dentro de una ciudad. Exacto. Entonces, la gente tiene que entender que cuando tú compras una propiedad, que es una casa, tú eres responsable de todo lo que pasa en esa casa. Así es. Así era en mi caso, desde que yo era un niño hasta que era un adulto, o sea, con mis padres. Todo tiene que ver, la bomba del agua,
Si la cisterna el mantenimiento está del vacía. jardín, que si la cisterna, todo eso de una sola familia. Así es. Entonces ahí no hay más familia, todo le corresponde. De hecho, fíjate, aquí en nuestra ciudad, o sea, no hay una obligación de que tú ni siquiera podes el pasto. Tú puedes tener un yerbazo delante de tu casa, nadie te dice nada. Te hago el comentario porque en una ocasión yo viví en Orlando en los años 2000 y pico, y allá hay una obligación, te ponen una multa si tú no cortas el pasto. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren mantener una apariencia de una ciudad limpia y bonita. Claro. O sea, eso específicamente en Orlando. Hay otra parte de Estados Unidos, no es todo de Estados Unidos, hay otra parte de Estados Unidos que hay sitios que no se ven bien. Pero allá, como una ciudad turística, eso se da. Entonces, eso es una obligación, que si no la cumples, tienes una sanción. Exactamente. Que es lo que hay yo una pienso sanción que- de la ciudad. Es lo que yo pienso que aquí se debe de empezar a tomar. Por ejemplo, esos edificios que ustedes lo ven, que están, yo he visto en las redes, muchos edificios que están pintados por partes, otros que arriba se le ve un alambrado en mal estado, que inclusive es un peligro para cualquiera que se sube ahí a atender, es un peligro. Que todas esas cosas estén regularizadas por los organismos competentes de nuestro país. Sí. Y lamentablemente, aquí la basura, en los condominios, la basura, eso es lo que menos se paga. Así es. Mira, pero como tu objetivo aquí es educar a las personas, yo quisiera que las personas entendieran que cuando eligió un condominio, no está en una casa. O sea, no, ya la responsabilidad es compartida. Ya hay espacios comunes que le pertenecen a usted, pero usted es socio de otras personas que viven con usted. Y que usted es tan responsable como la persona que administra de que eso se mantenga bien, porque eso va a ser, pues imagínate, yo voy a comprarte tu condominio, tu apartamento, y voy al condominio y todo está sucio, hay un apartamento, como tú dices, que el dueño decidió pintarlo y el edificio tiene un color y el apartamento tiene otro. Esos tordos feísimos. Y los tordos ya que ya tú sabes, tienen 30 años y nadie se ocupa de revisar ese tipo de cosas. Ya yo digo, bueno, no me gusta esa convivencia. Claro. Ya yo vi la convivencia. La convivencia sí, no está buena. Se deja ver. Se deja ver. Está dejando ver. Ahí la convivencia no está buena. O sea, ahí los vecinos no están preocupados por su propiedad. Claro. Entonces ya yo vi. Entonces, imagínate a quién le está haciendo daño. ¿A mí que estoy comprando o a ti que está vendiendo? O sea, Claro. te está haciendo daño a ti. Al que está vendiendo. Entonces todos somos corresponsables. Así es. Entonces la gente lo ve así. Ah, no, esos son los administradores. Ah, esos son los administradores. Nadie se quiere involucrar. Nadie. O sea, nadie se quiere involucrar. Lamentablemente, siempre hay una persona que tiene un poquito más de sentido común y dice, no, espérate, si esto seguimos como vamos a perder todo. Claro. Y entonces se involucra. Ahora bien, yo no recomiendo que sean los mismos condóminos que llevan su administración. Yo pienso que deben darle paso a empresas que se dedican a administrar condominios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno como el residente, como el propietario o como el inquilino, que hasta se da el caso de que un inquilino tiene que ponerse al frente. Así es. Que eso es lo que yo veo más doloroso. O sea, donde hay propietarios viviendo, que un inquilino se ponga al frente de la cosa. No. Así mismo. O sea, como que ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el amor? de lo tuyo. De lo tuyo, porque como tú introducías, o sea, yo tengo un parqueo ahí, pero todas las otras áreas son de todos, claro. O sea, me pertenecen. Y es bonito lo que dijiste, o sea, importante del parqueo, porque hay gente que creen que pueden hacer en ese parqueo y poner todos los disparates todo que ellos quieran. Lo tienen hasta de almacén. Y los parqueos son para poner un automóvil. Exactamente. Para el que no lo sabía, son para poner un automóvil, no para poner ninguna otra cosa. Exacto. Entonces, es importante que tomen en consideración las empresas porque hay muchos detalles que una persona que simplemente, mira, yo aprendí tantas cosas al frente por obligación, porque hay cosas que hay que mantener en un edificio
que son muy diferentes a una casa. Muy diferentes. Entonces, muchas veces una persona, en el mejor de los casos, viene de una casa, en el peor de los casos viene de un barrio donde todo el mundo está encima del otro. Así es. Ese es el peor de los casos. Y no va a saber que esas cosas hay que darle mantenimiento. Te pongo un ejemplo. En mi casa materna yo duré 35 años. Yo no recuerdo que nosotros hayamos limpiado el pozo séptico nunca. Nunca. Yo no recuerdo que eso haya tenido un problema, que se llenó. No, trampa de grasa. Trampa de grasa. Nunca había eso. Entonces yo no sabía nada de eso. Claro. Pero ¿qué sucede? Eso en un condominio y mucho más si hay muchas apartamentos así mismo, enviando cosas para allá, cosas que ahí la cosa se complica un poquito. Claro, y qué importante, Juan, y usted y yo lo sabemos, yo creo que tú me comentes de eso. Esa educación que tenemos que tener, porque así como usted dice, mira, usted duró 35 años viviendo en una casa y nunca se limpió el pozo séptico. Yo viví en casa también y recuerdo que una vez se tuvo que limpiar el pozo séptico. Sí, claro. Y luego tuvimos que construir una cisterna porque el agua no estaba llegando. Pero es una decisión que se tomó entre los adultos que estaban en esa casa. Exacto. No es lo mismo cuando estamos en un condominio y tenemos un problema, por ejemplo, en el séptico, con el filtrante, de que colapsó. Y de que, como usted mismo dice, no es una familia que está usando 2 inodoros o 3 como mucho, que era lo que se daba en las casas anteriormente, que habían 3 inodoros. Imagínense ustedes un edificio, un residencial, y como lo están haciendo ahora, estas ciudades, estas megas ciudades, donde yo tengo un séptico que no sé los tamaños específicos que tienen que tener de acuerdo a la cantidad de unidades, pero en la experiencia que he tenido en esta trayectoria, un residencial donde tú tienes 20, 30 apartamentos, tienes un séptico, tienes una trampa de grasa, no es lo mismo a tú tener una sola familia que está depositando a esos lugares, a tú tener 30 familias. Y no obstante eso, que muchas no le dan el uso debido. Por ejemplo, la trampa de grasa, señores, en el fregadero no se puede echar todo lo que uno quiera. Exacto. En el inodoro no se puede echar todo lo que uno quiera. No es para echar basura. Entonces yo quiero que Juan, que tuvo la experiencia de vivir eso en su condominio, de problemas con los filtrantes, no sé si con la trampa de grasa, que usted me diga todas esas vivencias que usted tuvo que tener durante ese tiempo que presidió esa junta directiva. ¿Qué pudo usted lograr? ¿Cuáles fueron esos desafíos que usted tuvo con la misma comunidad? Porque la comunidad entiende que hay un problema, pero la comunidad entiende que hay que resolvérselo. Mira, hay algo muy importante y es el conocimiento. El conocimiento te hace... ¿Te da poder? Te da poder. Cuando la gente desconoce qué son las cosas, por ejemplo, tú hablas de filtrante y la gente no sabe lo que es un filtrante. Un filtrante y un desagüe no es lo mismo. No es lo mismo. El desagüe está hecho, por ejemplo, el desagüe de las aguas pluviales está hecho para que eso siga hasta donde llegue. Hasta donde llegue una corriente por ahí. En el caso de un filtrante, la gente desconoce esto. Que voy a decir, la mayoría de las personas desconocen esto. El filtrante, eso tiene un límite, porque la idea de eso no es que toda esa agua negra lleguen a un río subterráneo, porque incluso hay gente que hacen pozos, entonces se estarían bañando, con el agua sucia de otro. No sé si me entiendes. Entonces la gente tiene que entender que un filtrante es simplemente un tubo ranurado que entra en un espacio que lo que hace es que cuando el agua cae ahí, y solamente debe caer el agua, no debe caer la parte sólida, sino el agua solamente, el agua se va filtrando, por eso se llama filtrante, en la tierra. Entonces la tierra se ocupa de limpiar esa agua, porque la tierra es que la va llevando hasta una corriente subterránea, un proceso natural. Exacto, que el desagüe, el agua se puede ir por ahí, no hay problema, pero en el filtrante tiene que llegar filtrada. Entonces, esa parte la desconocen las personas. Cuando tú viertes mucha agua a un pozo séptico, puede llegar el momento en que se rebose el pozo séptico, empiece a enviar cosas que no tiene que enviar al filtrante
dependiendo del material que está constituido el terreno donde está ese condominio. Hay terrenos que son rocosos, pero hay terrenos que son arcillosos. Así es. Si es un terreno arcilloso, mire, mi hermana, está difícil la usted cosa. va a tener problemas. Entonces, a mí me tocó administrar 56 apartamentos en un complejo donde hay 592 apartamentos. ¡Wow! Y son por bloque, y cada bloque tiene una administración separada. Entonces, ¿qué sucede? El terreno arcilloso. Había que hacer un filtrante cada 3 años. Ahí había que hacer un filtrante porque la gente quiere mucha agua. Ajá. Todo el mundo quiere mucha agua. Todo el que está en una casa quiere lavar la casa, quiere tirar agua, quiere bañarse con mucha agua. Que son puntos también, Juan, porque acuérdate que o vienen de casas, sí, o vienen del barrio. Sí. Que en el barrio usted sabe que tenemos la bomba ladrona, Ajá, cogiendo el agua, y usted ve esa agua saliendo por pipa. Y si tú supieras que ellos tienen muchos problemas en ese sentido con aguas negras y ese tipo de cosas, porque ellos no tienen esa estructura bien definida. Claro. Y ellos vienen con ese problema, pero entonces tú no quisieras venir a un condominio a jugar con él, porque cuando eso se rebosa, cuando eso ya pierde su capacidad de absorción y el filtrante ya es simplemente el nombre, pero no filtra nada. Eso se va a ir a la superficie y eso es enfermedad para las personas, para los niños y una serie de cosas. Eso sin hablar de la trampa de grasa. Claro. Que tú mencionaste al principio, que hay que también darle un mantenimiento porque toda esa grasa se iría a... Entonces, aquí ligan lo que es la parte de los baños, o sea, los sanitarios, la ligan con la parte del fregadero, el lavadero. Sí. Que eso debería estar separado. ¿Por qué? Porque cuando se va esa grasa claro, porque la descomposición de un material es muy diferente a la del otro. O sea, cuando estamos hablando de que yo descargo el inodoro, lo que yo estoy bajando por el inodoro tiene una descomposición muy diferente a lo que yo estoy lavando en mi fregadero, lavando unos platos, o sea, exacto. Y por ejemplo, cuando tú vas al baño, tú no estás echando grasa por ahí. Exactamente. En el baño. Ahora, cuando tú estás fregando se está yendo grasa, por más que tú quieras controlar, se está yendo grasa, por eso está la trampa. Entonces, cuando esa trampa no se limpia, empieza a enviar grasa. La grasa, que era lo que quería decir, se mete en las ranuras de los filtrantes. ¿Y qué hace? El filtrante colapsa. Porque me estás entrando lo que yo no tengo que tener. Lo que no debe ir ahí. Exactamente. ¿Entiendes? Y todo eso se de da el caso, conocimiento. Juan, de que muchas veces al mismo inodoro, que eso es terrible, señores, hay personas que yo digo a veces como que vienen de otros países y en esos países es normal, les vamos a dar esa excusa. Sí, te voy a explicar por qué. Que tiran por ahí los papeles de baño y no sé cuánto. Hay aquí en nuestro país, no inclusive, debe ser. Exactamente, no debe que ahora en muchas torres, Juan, se está dando de que sí, no, la presión del agua en el inodoro, eso aguanta que se vaya por ahí el papel de baño. No es lo correcto. Te voy a explicar por qué. En la Florida, que es un lugar pantanoso, como tú entenderás, tú no puedes poner un filtrante. Entonces ellos tienen, así como llega el agua por una tubería, también se va el agua negra por una tubería y la llevan a una planta para tratar eso. Y entonces, en ese caso, todas las cosas que tú mandes por ahí no se van a tapar porque van a seguir en una tubería que están diseñadas para eso. Yo recuerdo que un residente en una visita me dijo, aquí hay que pagar lo que entra y hay que pagar lo que sale. O sea, tú sabes lo que quiso decirme, que tú tienes también que... Tú no te puedes volver loco enviando cosas por ahí, porque eso hay que pagarlo. Hay que pagarlo también. Así como el agua que tú gastas, que tú dices, mira, ekomicen el agua, que si es con un medidor la factura no va a llegar más cara. Así economicen. No vayas mucho al baño, porque no te bañes mucho, no vayas mucho al baño, que vamos a tener problemas. Claro. Y eso es lo que sucede. Por eso es que ellos están acostumbrados, por ejemplo... En el fregadero tienen un aparato que tritura. Entonces ellos echan comida ahí y ese aparato se encarga de triturarla y la manda triturada
Claro, son sistemas más avanzados. Claro. Muchas veces nosotros no tenemos ese tipo de sistemas sistema. acá. En la mayoría de los casos no lo tenemos. Sí, aquí. porque ya eso tiene que ver con la ciudad. Claro. Ya eso es países que han buscado, o sea, que tienen, y algo muy tienen importante, experiencia a veces hasta milenaria. Claro, y algo muy importante que usted dijo, dependiendo el tipo de terreno en el que estoy, porque fíjese que usted dijo, allá en la Florida es pantano. Pantanoso. Entonces, obviamente, de acuerdo al país, yo el otro día estaba viendo un programa que no recuerdo en qué país era que estaban, pero el sol salía muy poquito. Entonces ellos estaban como que todo el tiempo de noche. Sí. O sea, cada país tiene que entender, y lo tenemos que entender nosotros las personas también, que los sistemas son diferentes. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en una isla que, como bien Juan decía, dentro de la misma isla nosotros tenemos diferentes tipos de terrenos. O sea, aquí mismo en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, tenemos terrenos que son rocosos, otros que son arcillosos, otros que son quizás un poco mezclados. Entonces tenemos que cuidar dentro de nuestros condominios esos espacios comunes que son los que nos permiten nosotros poder desarrollarnos dentro de nuestro apartamento y poder tener una vida cómoda, porque no es lo mismo, Juan, yo estar en el barrio y tener que cargar cubeta de agua para yo bañarme, a yo decir, no, ya yo vivo en un condominio, yo tengo un tinaco que reserva el agua, ese tinaco, yo tengo que tratar esa agua que está ahí, limpiarla y todo eso, pero yo estoy más cómoda, yo tengo que cargar una cubeta. Pero entonces tengo que saber que tengo que cuidar el uso de ese inodoro, que yo no puedo dejar que mi hijo le tire un color, le tire un pamper, le tire no sé cuántas cosas más, pero sabemos, porque nosotros los dominicanos somos... Mira, ahí cuando tú abres esa cámara séptica aparece de todo. Así mismo. Aparece de todo. Uno se ríe, pero aparece de todo. De todo. Juan, para concluir, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a esas personas, a esas juntas directivas? Porque la junta directiva tiene un papel fundamental en conjunto con la administración, que usted mencionaba, que está de acuerdo en que la administración sea externa. Yo estoy de acuerdo con eso también, lo comparto, pero le añado siempre que esa administración tiene que estar acompañada de una junta directiva. Correcto. Una junta directiva que esté comprometida a realizar el trabajo que tiene que realizar, porque la administración es la gestora del proceso, la que va a ejecutar, pero la junta directiva es la doliente de ese consorcio propietario que va a velar que todo lo que está ejecutando y haciendo la administración está correcto. Entonces, ¿cuál sería su recomendación final para el manejo, el buen uso de esas áreas comunes dentro de los condominios? Mira, yo te diría que hagan un esfuerzo y hagan una cuota de mantenimiento que le permita tener esa administración, porque ellos ya tienen la capacitación, que no importa que tú hayas aprendido o que tú seas, o que tan inteligente tú seas, el conocimiento no se negocia. Claro. No tiene nada que ver con la inteligencia. A veces la gente te dice, tú haces algo y te dicen, tú eres muy inteligente. No tiene que ver con la inteligencia. La inteligencia es otro tipo de capacidad que tiene el individuo para ir un poquito más rápido, más lento en el aprendizaje. Pero el conocimiento, cuando ya tú tienes el conocimiento, es otra. Entonces ellos tienen el expertise. Así es bueno que el consorcio de propietario entienda que es muy importante tener una buena administración, porque nosotros hemos hablado aquí, nos fuimos mucho por el mantenimiento, pero está el control de la misma convivencia, la música, la gente que cree que llegó, como decía al principio, llegaste a tu casa o llegaste a una selva. No, tú llegaste a un lugar donde cuando tú tomas un taladro, no solamente se escucha donde el vecino, sino que se siente. Así mismo. Mira, cuando tú estás en una casa y tú tomas un taladro, posiblemente el vecino al lado esté escuchando y si cierra la ventana no se escucha. En el condominio las paredes vibran. Entonces, no es que se escuche, es que se siente. Así es. Entonces, todas esas cosas, todo lo que tú haces, las pisadas fuertes, la bulla que tú puedas poner, el vecino es evangélico y está viendo un culto. Él no quiere escuchar una bachata. Entonces tenemos que educarnos para vivir en condominio. Si no sabemos vivir en condominio, mi recomendación es cómprate una casa. Exactamente. Y cómprate una casa con mucho patio.
para que tú quedes bien lejos del vecino. Tú lo pones en el centro de la casa y queda bien lejos de los vecinos. Entonces esa es la recomendación, que hay que adquirir conocimiento. El conocimiento realmente nos hace libres y nos hace mejores, y entender todas esas cosas, entender que nosotros somos corresponsables cuando estamos en un condominio, que hay muchas cosas que hay que mantener, que se necesita hacer el pago, que tú necesitas estar al día, todas esas cosas. Para eso hay que concientizarse. Si tú no logras eso, entonces es mejor que tú, como dije ahorita, te mantenga fuera de la vida del régimen de condominio. O te queda en el barrio o te compra una casa. Si tienes la posibilidad. Exactamente. Bueno, vamos a dar las gracias antes de concluir a nuestros patrocinadores, a Centro de Bomba Santa Fe, a ETESA, Mantenimiento de Planta Eléctrica, a GECONSA, Administración de Condominio, a Suplienza, IG Suplidores Express y Plomería Don Cheo. Aquí estuvimos el día de hoy con Juan Ventura, que fue presidente en su condominio y nos estuvo compartiendo sus experiencias en cuanto al manejo de las áreas comunes. Mi nombre es Leyandra Ureña, nos despedimos por el día de hoy. Esperamos que este podcast le llegue a ustedes y que podamos lograr el objetivo de que podamos vivir en comunidad, educándonos y teniendo el conocimiento de qué es lo que debo de hacer y qué no, para que cada día pues nuestros condominios se mantengan más. Muchas gracias.